Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación, muy Es un agradecido, honor. y pedir disculpas. Habíamos quedado en un horario y por ciertas razones, llego un poco más tarde y no puedo permitirlo y por eso mi disculpa tanto a vos como a los oyentes. En cuanto a esa pregunta que estás realizando, Ujú, es sencilla. Yo me defino, después de mucho tiempo, recién a esta edad, ujú, decirte que me costó mucho, escritor. Escritor. Como escritor creo que encierro todas las actividades que realizo, que estoy como es que voy a seguir realizando, entre ellas la de docente que faltaría decir. ujú. Eh, También. sí, y en este caso abordando otro género, que es el de cuentos. Ajá, Abordando el de también. cuento, que es un Cuentos, sí. género muy difícil, muy complejo, Sí. un género donde lo han intentado grandes plumas, grandes escritores, y sin embargo, por una razón u otra, han fallado. Vos fíjate que hay plumas o escritores de mucha fama que solamente se le puede registrar uno o dos cuentos buenos. Es un género muy difícil y, y decir que también es un género poco valorado, pero que sin embargo, conjuntamente la poesía es uno de los géneros más antiguos en la historia de la humanidad, en la historia del arte. Y siento mi canto. Es una Diciéndome obra canto, tuya que es un, tuvo un galardón entre 500 obras en Escribiendo en Libertad. Y además, no, así gente es, además. así es, sí, 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 sí. Sí. Bueno, es un honor. Es decir, que uno a veces, por esas razones de tener un tiempo determinado, hace este tipo de apuestas, que es como una botellita al mar, de ir a apostar, mandar a un concurso y, y teniendo esta especie que es un reconocimiento que realmente eh, lo estimula a uno, porque es mm, registrado, es también por otros escritores, y ser galardonado, como decís vos, entre 500 trabajos, no Sí, es poca cosa, no, que y la verdad que sí, me, me gustó mucho, una gran alegría, y por eso la he tratado de compartir con toda mi gente, mi pueblo. es un mensaje de esperanza y resistencia en medio de la adversidad, ¿no? El aislamiento, el peligro, Es así, es un tema, es pero un tema viejo, tuyo, pero es fantástico. un tema que quiere decir que a pesar de todas las vicisitudes que se presentan en la vida, de todo lo que uno puede olfatear que hay en el aire, ese clima de violencia, nunca debe dejar que maten en uno el niño, tu corazón, tus ideales y presentar siempre lucha, presentar siempre lucha. Sí, sí, se han pasado momentos difíciles, vos estás sufriste cárcel, ¿no? Así es, en el golpe del 20 de marzo del 76 fui detenido y que muchos creen que solamente es pasar un año en cárcel o estar, ¿no es cierto? Es mucho más que eso porque es la familia que sufre, son los amigos que sufren y es el estado en que sale uno que en alguna parte queda vulnerable. Porque el tema este de, de caer preso, como tantos otros compañeros, es hacerte sentir miedo. Cuando te hacen sentir miedo, cuando te hacen sentir que sos un insecto que pueden aplastar, recomponerse no es poca cosa, es muy difícil y me costó mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, pasamos esa época de genocidio muy mal todos. Por supuesto que ustedes la pasaron peor, mis compañeros aparecieron peor que nosotros. Por favor. Y entonces, bueno, hemos tenido una vida realmente muy agitada, ¿no? Hemos tenido una vida, Todavía tenemos vida, pero tenemos una vida. todavía Bueno, y acá tenemos está vida. dando con una de las cuestiones para escribir, que es tener la certidumbre de tener una vida, es tener la certidumbre de haber vivido. Ahí uno comienza a tener la fortaleza, comienza a tener ese algo que decir,
que es, digamos, el eje de todo arte. Es el eje de todo arte, tener algo que decir. ¿Quién puede decir algo? El que tiene una vida, el que ha vivido algo. Sí, sí, tiene experiencia, Así memoria, es, ¿no? así es. Mucho la memoria, la historia que tanto nos atrae y tanto nos nutre de quiénes son los compañeros y quiénes por ahí tuvieron algo que ver con otra cosa. Y dentro del peronismo, por supuesto, tu figura del peronismo es conocida. Eh, ¿Cómo vos has estado hablando de Real y has estado en ese grupo, ¿no? Bueno, O por lo menos estabas muy cerca. decirte con respecto a esta pregunta que estás haciendo, de que fue algo donde casi no tuve que elegir ni tuve ningún tipo de crisis, ya que desde mi abuelo, que abrazó ese Perón del año 45, desde el golpe de Estado del 4 de junio del 43, mi abuelo tomó esa causa, entrevió a ese hombre que venía a defender a los trabajadores. De la misma manera es una línea que continuó con mis padres y continuó también con la compañera de toda la vida, de Marita, Gran ¿no es compañera. cierto? Entonces es algo que para mí es fácil, es algo Casi distintivo, es natural, digamos. natural, está en mi esencia y sí, yo señalo que esa primera militancia casi en los años 70 en el grupo Evita Obrera, donde estaban entre Claro. otros el Vasco Azpeitia, donde estaba, ¿no es cierto?, Cacho Lencina, donde estaba Tommy Donald, Pucho Leclerc, los Palleros. Bueno, ahí inicio con un guía, que fue Marciano Alba, un sacerdote, donde teníamos entre las principales preguntas si había que tomar las armas o no había que tomarlas, que era un tema quemante por esos años, porque en el aire estaba esta cuestión de que solamente a través de las armas se podía lograr realmente que los trabajadores tuvieran la dignidad o lograran la distribución de la riqueza. Bueno, La discusión de los 60, de la que decimos. era los 60 y los 70. Los 70 también. Sí. Y este tema hace, ¿no es cierto?, que se produzca después con el golpe del 76, ya un poquito antes, un desbande total, Primero el 73 fue una el 73 que nosotros trabajamos mucho para la campaña de un intendente, Gaspar, el doctor Gaspar, con unos conflictos muy grandes que hubo aquí en Pergamino, que también estuvimos... 90. No, ahí con Gaspar, en los con años Gaspar. 73, sí, también, y tiene que ver con el tema que teníamos anteriormente, donde luchas internas llevan a que justamente este intendente tenga que pedir licencia, y después vino el golpe del 76. Ese golpe del 76 produjo exiliados como Dudevich, que se fue por el sur, insiliados como Cacho Lencina, que tuvo que estar huyendo por distintos lugares. Lo conocí ahora en el juicio. Con todas las peripecias propias de tener familia, encarcelados, como fue mi caso, y después viene los años 82, donde el cura Gali, conjuntamente con Sequeiro, Marcelo Conti, Berlima, van conformando una de las agrupaciones más interesantes que hubo dentro del peronismo, que fue la Azul y Blanca. La Azul y Blanca. La Azul y Blanca tuvo un organigrama que sería para imitar en estos días con distintos personajes, con distintos militantes en todas las actividades, es decir, donde teníamos el contador para que haga una buena lectura del presupuesto, donde se tenía alguien que conocía el tema de los pueblos, de los caminos vecinales,
teníamos hombres que estaban preocupados por Cordón y Cundeta como Marcelo Conti, teníamos, ¿no es cierto?, ideólogos como Berlima, ideólogos como con el cura Gali. Yo creo que fue uno de los momentos más ricos que tuvo el movimiento peronista en cuanto a ideología, en cuanto a proposiciones que se hacían. Y vos fíjate que justamente en esa línea va a salir el último intendente que tiene nuestra ciudad, que es Alcides Sequeira. 12 años. Y que estuvo 12 años. Es decir, 3 periodos. Y te digo, Alcides tuvo el problema de que tenía Menem de presidente. Y ahí fue el desgaste total del peronismo, ¿no? Tuvo ese desgaste. La confrontación del 90, en la cual así es. A mí me tocó vivir en el gremio, pero bueno, fue así, fue la resistencia, y eso desgastó a Alcides, pero era un maravilloso y excelente. Bueno, hoy, ¿no?, se está convirtiendo día a día en el reservorio moral que tenemos. Cada vez canta mejor. Así es, hoy lo valoramos muchísimo. Y como te digo, es una bandera, porque es un hombre que, a pesar de que cuando él estaba gobernando teníamos nosotros nuestra diferencia, pero hoy está como una de las grandes figuras que tenemos. Sí, recuerdo en casa de Mercedes, ahí discutíamos todo. Bueno, la figura de Guillermo Lino, después aparece el CIE. Así es. La primera lista de concejal, primero concejal. Así es, sí. Con Marcelo Conti, candidato. Marcelo Conti. Bueno, ese fue el 83. El 83. Con muy pocos votos a perder ante Jorge Yung. Jorge Yung. Sí. Ganó ahí. Bueno, después todo. ¿no? Toda una historia. Una historia cargada de noches, de cigarrillos, de mate, de café. Hasta el sexo de Los Ángeles discutimos. Todo el día discutiendo con los compañeros. Sí, Eran con los que podíamos discutir. Sí. Maravilloso. Bueno, así que, Rafa, no sé, lo único que sé que vas a presentar un libro, ahora el día 30, el sábado 30, en el Sindicato de Correos, el loro que cantaba la marcha peronista. Yo lo conocí un loro, son varios, pero yo lo conocí en Camilo Aldao, un loro que se lo pasaba en una pensión donde había algunos gorilas que le tiraban con el zapato, ¿viste? Porque no lo aguantaban más. El loro le cantaba la marcha peronista, incluso se ve que el dueño le había marcado los tipos que tenía que cantar la marcha. Cada vez que salían, le entonaban la marcha peronista. Así es un título rimbombante y es un cuento, y justo como decís vos, fíjate que debe ser la primera vez que tengo, ¿no es cierto?, un montón de llamados diciéndome yo conocí el loro, tal cual decís vos. Como si otro en Villa Gesell. Sí, movilizó la memoria y el sentido, pero mucho que me llamó la atención. Sí, es fantástico. Y este libro tiene ese cuento central, son 15 cuentos, en cada uno de ellos son distintos aspectos del peronismo, distintas situaciones, en las cuales puede entreverse esa mezcla rara que tanto cuesta discernir a quien no es peronista, esa mezcla que tiene que ver con raciocinio, sentimiento, y bueno, ahí es como un rompecabezas, como un calidoscopio donde puede verse en episodios, en situaciones, aspectos de ese peronismo para poder comprenderlo. Y son cuentos reales, son cuentos que han acontecido aquí en nuestra región, en nuestra ciudad, que es muy rica en historias, muy rica en historias que se nos están muriendo de frío cada una de ellas, porque cada vez se registran menos, y estoy viendo con gran preocupación cómo se va perdiendo la memoria. Si yo hago un raconto de cuando comencé a hacer la historia de Pergamino en los años 80, fines de la década del 80 a hoy, no sabés cómo noto la pérdida de la palabra, cómo noto la pérdida de la reflexión, cómo noto la pérdida de hacer un relato, pérdida de la palabra, eso podría ser.
Y bueno, tecnología y otras cuestiones, pero sobre todo, como está señalando, la tecnología lleva a no tener ese diálogo. Porque fíjate que hace un ratito nosotros hablamos ese tiempo en el cual pasábamos noches enteras deliberando. Yo no sé si hoy puede estar la palabra más de una hora, donde estaba ese impulso y esa energía por el decir. Fíjate, he tenido yo una biblioteca ambulante cuando estaba en el instituto número 5, y he ido a San Vicente, he ido al asilo, he ido a los centros de jubilados. Cómo en un momento dado agarraban ese libro que llevaba y después tenían que explicar lo que habían leído. En el último tiempo ya ni siquiera agarraban el libro. Ni siquiera agarraban el libro. Entonces es la razón por la cual digo cómo se nos van muriendo las historias, cómo se van quedando en el olvido. Y acá nosotros, estos libros, a veces cumplen esa función de recordar. Esa función de recordar. Aunque voy a ser muy honesto, este libro también tiene una utilidad que yo busco. Y esa utilidad es mi granito de arena aquí hacia mi movimiento y hacia mis ideas políticas. Es poner un granito de arena y lograr con este trabajo un lugar de encuentro, de reencuentro, un momento también para abrazarnos y para poder hablar de este movimiento tan grande que yo estoy plenamente seguro que es la última trinchera que nos queda contra el liberalismo salvaje. El sábado 30, ¿qué hora es? Sábado 30 a las 20:30 en el Sindicato de Correo. Estamos todos invitados. Estamos todos invitados con la entrada libre y gratuita. En este tema pero también, va a estar el libro para poder adquirirlo. Esto, ¿no? Es interesante señalar de que uno comete a veces errores, de que a ese amigo querido se olvida de invitarlo. Bueno, aprovecho este momento para invitar a todos. Es un lugar, como digo, de encuentro, reencuentro. Y agradecer porque veo ya por las preguntas que vamos poniendo fin. Agradecer, ¿no es cierto?, a esa gente de la resistencia, agradecer al secretario del Correo, agradecer muchísimo por la predisposición, ¿no es cierto?, que ayuda mucho para poder llevar a cabo este tipo de empresa, que no voy a decir que es algo grande, pero te aseguro que cuesta realizarla, porque nosotros estamos viviendo hoy un combo perfecto, donde es muy costoso editar un libro y hemos perdido lectores y se ha vuelto caro. Entonces un combo donde es muy difícil de abordar. Y solamente cuando se tiene muy claras las ideas, cuando uno ya no las puede reprimir más, se lleva a cabo y vamos a dar este último paso que también me cuesta mucho, que es el de presentarlo. ¿Digital no lo haces? ¿El libro digital no lo haces? ¿No? ¿Para venderlo de manera digital? No conozco la técnica, ni se ha presentado un amigo que me ayude a hacerlo. Pero no solo este trabajo, me gustaría mucho otros trabajos. ¿Cuántos libros tenés? No sé, pero más de 40 sí. Más de 40 libros. Yo debo tener, de Rafa debo tener 10 por lo menos. Sí. Yo tengo 5. Yo debo tener 10. Tengo 5 libros. Sí, tengo 40. Y algo políticamente incorrecto de decir, he trabajado mucho como escritor fantasma. Es decir, he trabajado mucho más. Yo debo estar, no sé, pero debo estar 70, 80 libros. Sí. Bueno, te digo. ¿Hacemos un raconto? No, que mira, que siempre nos decía, hermano Dale nos decía, no terminamos de acomodarnos en la revolución industrial, que nos cayó la revolución tecnológica y nos mató a todos. Y sí, porque, pero a ese tema tiene una profundidad, porque nosotros no tenemos diagnóstico todavía de dónde estamos. Porque lo único que tenemos claro que lo nuestro sí o sí es un humanismo.
y sí o sí hasta acá, hasta el ser humano, no me toqué el ser humano. Bueno, eso lo tenemos muy en claro. Se está tocando, ¿eh? Está tratando. Claro que No, se parece. Por eso con mucha señalo profundidad. y repito que no tengo ningún tipo de duda que tenemos un enemigo muy poderoso que no se puede dudar, y que el peronismo indudablemente es la última trinchera, no solo en Argentina, sino para nuestra América y el mundo mismo. Esto lo tengo muy claro, porque tiene doctrina, porque busca la felicidad y porque por sobre todas las cosas es un humanismo. Muy bien. Bueno, me queda mandarle un gran saludo a la compañera Marita, que es parte de esta historia, ¿no? Que Es estamos parte contando, grande, es es parte grande, de es parte toda esta grande. historia. Y bueno, dije que no la conozco, pero sí he tenido muy buenas referencias de ella como profesional. Gracias, muchas gracias. Así que la familia es fundamental, Fundamental, sobre todo en nuestra vida. es fundamental. Si no tenemos banca, No, no, muy difícil llevar adelante. es un tema dentro de militancia y dentro también de la carrera artística muy dificultoso congeniar con la familia, porque es tiempo que le No, robás, es tremendo. tiempo que le robás. Es tremendo. Y muy difícil poder empalmar, poder llevar de manera conjunta las actividades. Siempre una se está relegando y eso trae conflicto, trae problemas, que solamente a veces el amor de la compañera o de la familia que logran comprender. Y la base Esa, fundamental sí, para poder nosotros sí. facilitar a otra cosa. Bueno, gracias, Rafa. No, Un gracias placer a ustedes, gracias a ustedes. Quedas invitado de por vida. Sí. Cuando vos quieras salir, nos llamás y decís, voy a la radio y te venís para acá. Reitero las disculpas por llegar tarde No, y muy agradecido, los espero. Bueno, el sábado Bueno. estamos ahí. Chao, queridos compañeros. Chao, Rafa. ¿Con qué seguimos, Juan? Vamos con un tema y vamos a ver si nos podemos comunicar con el Pablo Di Sassi, candidato a diputado nacional.